Muy bien, buenas tardes a todas y todos los presentes. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a comentar lo que han dicho recién Pablo Marsal y Carlos Acuña. Voy a tratar de comentar algunos aspectos de lo que han señalado ambos y también algunas cuestiones que están en el libro. Empezando por el libro, me parece que es un acierto este libro, tanto porque muestra de manera muy adecuada cuál es el estado del arte que existe hoy en relación a la discusión sobre organizaciones de la sociedad civil, sobre el tercer sector, sobre distintas formas de denominarlo. Y por otra parte también plantea desafíos y en ese sentido es una buena guía para una agenda futura de investigaciones en América Latina. Creo que el título también va en el mismo sentido porque por un lado el título tiene una parte de diagnóstico cuando hace referencia a los usos y abusos del término sociedad civil, y en la parte de desafíos que está en el título también, bueno, está orientado en esta lógica de la agenda. Yo quisiera comenzar por la cuestión de las definiciones, dado que ese también es un punto central de la convocatoria en el día de hoy. Y en particular me llamó la atención una página del libro, una página de uno de los autores que comentó Pablo, que es Mayorga de Bolivia. Y los que tengan el libro, en todo caso miren en algún momento la página 124, cuando él trata de definir lo que es sociedad civil. Entonces allí hay un conjunto de conexiones, de palabras que sirven de conexión, palabras que sirven de articulación entre las diversas cuestiones que cree importante tomar en cuenta para definir sociedad civil, que creo que demuestran demuestran en forma bastante clara cuáles son las dificultades para lograr definiciones. Entonces él dice en esta parte: así la sociedad civil es un entramado de instituciones sociales y es una esfera pública. Con lo cual ya tendríamos un problema allí, porque hasta dónde es, digamos, sociedad civil y esfera pública pueden igualarse. Pero un poco más abajo él dice: en otros términos alude a formas de asociación voluntaria e individuos. Después dice: es en realidad, en esa medida, la sociedad civil implica organizaciones de asociación voluntaria y de esfera pública. Ahora bien, la posibilidad y capacidad de acción autónoma de individuos y asociaciones voluntariamente tiene como requisito, sigue por orar, en la medida que, en suma, en definitiva, entonces el autor va tratando de acercarse a este objeto esquivo que llamamos sociedad civil. No es el primero ni el único que tiene una dificultad para encontrar una definición adecuada y una definición operativa. Él, de hecho, propone al principio una definición más operativa y una definición más normativa. En todo caso, creo que, yendo al punto que señaló primero Carlos, diciendo que no es un actor, coincido plenamente con esa visión de él. Tal vez no lo denominaría estructura, sí lo denominaría espacio, pero en todo caso lo que sí debemos tratar de diferenciar cuando nos referimos a sociedad civil es si la estamos considerando una suma de organizaciones, que es comúnmente, en esta idea de usos y abusos, el uso social más común que tiene la idea de sociedad civil. O sea, uno encuentra en los medios de comunicación y en el uso que hacen diversos actores sociales una tendencia a igualar la noción de sociedad civil con una sumatoria de organizaciones, una visión en lo que José Numm alguna vez denominó una visión topográfica de sociedad civil. Entonces, esta equivalencia que se hace entre dos términos que son claramente no coextensivos, es importante que quede diferenciado. Y creo que eso no implica negar la utilidad que puede tener la noción de sector. Y precisamente, o con más precisión, la idea de un tercer sector.
ahí es cuando son más claras las cosas, porque uno puede encontrar alguna definición operacional para definir eso que denomina tercer sector. Cuando uno quiere lograr esa misma precisión al definir sociedad civil, bueno, se enfrenta con los problemas que tiene Mayorga y que lo vemos en las palabras que utiliza. Todos los autores coinciden en que la sociedad civil, la noción de sociedad civil, es una noción ligada a la heterogeneidad, a la diversidad. Sin embargo, todos, me incluyo, cuando escribimos y cuando hablamos tendemos a decir la sociedad civil, o sea, cuando diciendo la sociedad civil, de alguna manera la convierte en un actor, la estamos actualizando la sociedad civil a través del artículo la. Creo que no hay solución para eso. Definitivamente no creo que haya solución para ese tema. Entonces, me parece que por un lado tenemos una cuestión de debates académicos donde tratamos de establecer los linderos de algo que denominamos sector por un lado y los linderos de algo que denominamos sociedad civil por el otro y los linderos de lo que denominamos por otra parte esfera pública. Entonces, me parece que es una cuestión con la que hay que convivir con esta relativa imprecisión de términos. Con lo que no me parece tan bueno convivir es cuando se equivalen, se hacen equivalente estos tres términos que me parece que no son exactamente lo mismo. Desde un punto de vista sectorial, y esto estrictamente mirándolo como la idea de tercer sector, uno puede tener acceso a ciertas nociones. Por ejemplo, puede tener una idea de cuán importante es como empleador. Y en ese sentido también su importancia como empleador va a depender qué incluimos dentro de la noción de tercer sector. Incluimos asociaciones, fundaciones, incluimos cooperativas, incluimos mutuales, es decir, instituciones de lo que se denomina a veces la economía social, no las incluimos. Bueno, todo eso da distintos números que son los que señaló Pablo y los que señala Gabriela en su artículo. Pero sin embargo, esta dimensión económica de la idea de tercer sector, cuando se la quiere equivaler o hacer equivalente a la noción de sociedad civil, comienza a tener serios problemas. No solamente un problema definitorio, sino un problema de otra naturaleza, que es cuán importantes son las organizaciones que forman parte de ese entramado. Porque si las miro desde el punto de vista económico, obviamente que las que tienen que ver con la incidencia en temas de política, con la participación ciudadana, con la lucha por derechos, con temas de medio ambiente, no son importantes desde el punto de vista de su generación de empleo o de su importancia para la economía. Y sí son muy importantes las que prestan servicios. Es muy importante organizaciones de salud, organizaciones de educación, que son las que precisamente son las prestadoras de servicios. Y en ese sentido uno puede trazar en un intento de agrupación muy genérico ciertos estratos o ciertas diferenciaciones para tener más claro a qué entiende por este tercer sector. Me parece que una posibilidad es decir, bueno, por un lado están organizaciones que tienen que ver con la defensa y difusión de principios o valores o causas o intereses generales. Y esas son, desde el punto de vista económico, claramente menos importantes. Luego tenemos, bueno, en esta una de las características es su alta profesionalización, su staff pequeño, una tendencia a recibir financiamiento internacional. Luego tenemos la producción de servicios de bienestar, podríamos decir que son las más ligadas a lo que uno podría entender un régimen o un patrón de bienestar, cualquiera sea el régimen o patrón de bienestar que consideremos que Argentina tiene. Estas organizaciones que se dedican a producir servicios de bienestar tienen un rol junto con el sector privado y junto con el Estado en cuanto a fuentes de provisión de bienestar. Dentro de esta producción de servicios encontramos grandes, medianas y pequeñas organizaciones. Las grandes están, como decía recién, en educación, en salud y algunas en deporte. Las medianas las vamos a encontrar en cultura, en recreación. Y luego están las pequeñas, ese mundo innumerable al que se refiere Gabriel en su artículo, o lo que denomina Gonzalo de la Maza en otro de los artículos, el archipiélago. El archipiélago de ONGs que es infinito, ¿no es cierto? Ahí ninguno de los estudios que se han hecho realmente tiene la capacidad de recoger esas experiencias que en muchos casos son informales, que en muchos casos no son visibles, ni para un censista ni para un encuestador, y en consecuencia quedan invisibilizadas.